primero que nada quisiera agradecer a Abraham de Córdoba y al equipo que organizó estas jornadas, estas primeras jornadas de tarot en Veracruz, a Ana Lilia Acosta por coordinar todo el evento, pedir una disculpa porque no voy a poder estar presente y bueno, pues de todas maneras nos hacemos amigos de la tecnología y por medio de la tecnología de alguna manera acortamos la distancia. También quiero agradecer al museo, al Centro Cultural González Gallo, porque siempre nos abre las puertas para celebrar la cultura. Y este es un evento cultural, porque es cultura el conocer a fondo algún tema importante y de trascendencia internacional. Este es un tema de trascendencia internacional, nos concierne a todos. No concierne nada más a España porque sea el tarot de Don Quijote, no concierne nada más a México porque estemos presentándolo aquí en México. El Quijote se ha traducido a todos los idiomas y es un libro mundialmente conocido. Y con eso quiero comenzar con que el Quijote es un libro mundialmente conocido y también mundialmente desconocido. Y eso es lo peor, que algo sea mundialmente conocido y que en realidad no se le conozca. El Quijote de la Mancha no se conoce a profundidad, se cree que es la historia de un loco y no se entiende que es la historia de un iluminado, que parece loco precisamente porque está iluminado, es decir, porque ve la vida de otra manera. Todo aquel que ve la vida de otra manera es un loco a los ojos de la mayoría, sobre todo es un loco a los ojos de la masa. Quien sueña en la utopía es un loco. Y lo que se cree generalmente del Quijote es eso, que es un loco. Y cuando alguien lo conoce un poquito más, cacha que es un utopista, un idealista, pero lo sigue viendo como un loco que no puede alcanzar nada. Lo sigue viendo como que todas sus aventuras terminan en desastres. No lo conocen. Don Quijote de la Mancha gana muchas de las aventuras que emprende, pierde otras tantas, como nosotros. Nosotros ganamos una y perdemos otras. De manera que es un nosotros. Por Don Quijote quiero empezar, pero luego, ¿por qué titulé la conferencia? ¿Por qué la titulé El Tarot, la Cábala y Don Quijote? Porque igualmente la Cábala, igualmente el Tarot, necesitan conocerse a profundidad. Se han generado muchos mitos en torno a estos temas, pero no es lo único que las relaciona a estas otras disciplinas con Don Quijote. Hay algo muchísimo más profundo. Todas estas disciplinas, incluida la disciplina de los Quijotes, es la disciplina de la sabiduría. Es fundamental entender que cuando hablamos de Cábala, que cuando hablamos de Tarot, que cuando hablamos de Don Quijote, estamos hablando de sabiduría y no hay más. Por eso pareciera que quien lee el Tarot adivina, porque un sabio conoce bien la vida. Y cuando conoces la vida la puedes visualizar muy fácilmente y puedes hablarle a los demás de lo que estas figuras que aparecen en el Tarot te están anunciando. La Cábala, que es la tradición de la más importante mística judía, eso es la Cábala, la tradición, es decir, las enseñanzas que se comparten generación tras generación desde que apareció el judaísmo. La Cábala es muy importante para conocer de qué manera las cosas del cielo recorren un camino para que los hombres podamos entenderlas, porque las cosas del cielo pertenecen a una dimensión inaccesible. Pero hay un camino que la Cábala expone en la forma del árbol de la vida, con 10 esferas que van haciendo que todo lo superior pueda irse traduciendo hasta nuestro limitado lenguaje humano. Es muy limitado nuestro lenguaje. Aunque ustedes digan, es maravilloso,
Y sí, y es amplio y tenemos un montón de palabras para decir las cosas de lo espiritual. Por eso yo le digo las cosas del cielo, para esas nuestra lengua es muy limitada. Entonces, la Cábala es una forma de hablarte de cómo se va aquello excelso, inmenso, de cómo se va como deslizando hasta llegar a nosotros y cómo en ese deslizamiento hay 22 caminos. Se desliza por 22 senderos a través de las 10 esferas del árbol de la vida. Esos 22 caminos se relacionan con las 22 cartas del tarot. Tenemos 22 cartas del tarot, 22 senderos por los que lo divino se manifiesta para expresarnos algo de una vida trascendente, a la que estamos todos invitados. O sea, no hay de otra. Podemos rechazarla o aceptarla, pero ahí está, hay una vida trascendente. Como decía Cortázar, es que no es posible que estemos aquí para no ser más que un pedazo de carne. Eso decía Cortázar. O sea, no puede ser que somos nada más que estos intestinos que asimilan el alimento y luego ya no les quiero decir lo que pasa. No puede ser que estemos aquí nada más para hacer eso. De manera que ya les estoy relacionando la Cábala con el tarot, ¿verdad? La Cábala con sus 22 senderos se relaciona con los 22 arcanos mayores del tarot y con Don Quijote. ¿Qué? Y esta maestra loca, que me encantaría que pensaran eso porque el loco es el primero de los arcanos, ¿sí? Me encantaría que pensaran que estoy en ese arcano, que voy a iniciar una aventura. Bueno, pues el Don Quijote, ¿qué? Pues Don Quijote es el loco iluminado. Y lo escribió Cervantes. Y vamos a ver de qué manera se relaciona con la Cábala y el tarot. Bueno, además de que hay varios capítulos en donde aparecen las figuras del tarot descritas casi literalmente, además de eso, tenemos que el caballero de la Mancha en realidad es el caballero de la Mancha. Le vamos a quitar una L. Es el caballero. Es decir, los libros que leyó son los libros de Cábala, los libros de sabiduría. Pero ¿por qué él, que era español? Cervantes pertenecía a una familia de judíos conversos. En la época de Cervantes se les estaba obligando a convertirse para permanecer en España, para permanecer en su casa. Quiero que lo imaginen, que ahorita sucediera que tuviéramos que convertirnos a alguna otra religión en la que no creyéramos, solamente para permanecer en nuestro hogar, en nuestro país, en nuestra casa. Y eso estaba sucediendo en la época de Cervantes. Y además era muy grave porque si no se convertían, ahí está la hoguera. Muy fácil, ¿no quieres? Bueno, ahí está la hoguera. Y a Cervantes de niño le tocó presenciar en la plaza autos de fe. Es decir, de niño uno de los espectáculos que él veía era cómo quemaban a los que no se sometían a las creencias ortodoxas de la Iglesia católica. De manera que ahí tenemos ya la relación. Don Quijote se relaciona con la Cábala y con el tarot porque Don Quijote es lector de libros de caballería. Con una L cambia todo, libros de caballería. Pero si nos vamos a investigar, 400 años antes de que Cervantes estuviera escribiendo este libro, Raimundo Lulio, un teólogo, estaba escribiendo un libro de caballería donde también había un caballero que salía con su escudero y se hace una exposición de todos los símbolos que el caballero porta en su armadura, y estos son símbolos en lo externo de lo interno. ¿Sí? Eso pueden ustedes investigar en este libro de Raimundo Lulio, un libro de caballería, en el 1200 más o menos,
que él expone ya como todo lo que se habla del caballero andante, en realidad se está hablando de una caballería espiritual. De manera que cuando Cervantes tiene que contar esto, no lo puede contar abiertamente, porque ya les dije que allí está la hoguera. Además de que los censores llegaban a las casas a la hora de comer a abrir las ollas para ver qué estaban comiendo, porque en la comida se reflejaba si había habido una conversión desde lo profundo o superficial. En el primer capítulo de Don Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no quiero, no es no puedo, dice no quiero acordarme, la mancha de ser judíos, así se les decía a los judíos, los manchados. También se les decía de otras formas más grotescas, los marranos. Eran formas para hablar de los judíos. Entonces, en este caso era en un lugar de la mancha de ser judío, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y nos va a empezar a contar lo que comía ese hidalgo. Y en lo que comía, Cervantes está contando que este caballero andante se alimenta de las tres religiones, porque nos dice que la mayoría de la semana comía salpicón, los viernes comía lentejas, remitiéndose al robo de primogenitura del Islam. Los sábados, duelos con quebrantos, remitiéndose al padecimiento constante de los judíos. Y los domingos, algún palomino por añadidura. Un palomino remitiéndose a la paloma, al Espíritu Santo de la Iglesia Católica. En el primer capítulo, veladamente, nos está hablando de esas tres religiones de las que él se alimenta en unidad, pero no podía decirlo. ¿Por qué no podía decirlo? Ya les dije, porque ahí estaba la hoguera. Tenía que esconderlo. Ustedes se han puesto a pensar el por qué este libro sigue siendo tan importante, a pesar de que nadie sabe en realidad muchos de sus secretos. Es importante porque es importante. Aunque no sepamos sus secretos, los trae. Ese es el contenido de su corazón. Ese es el contenido del corazón de Don Quijote. Pero ahora vámonos a por qué la cábala y el Quijote. ¿Por qué el tarot, la cábala y el Quijote? Porque son mis obsesiones. Y los escritores no podemos sino escribir de nuestras obsesiones. Por aquí hay algunos que les gusta escribir. O sea, nosotros somos siervos de nuestras obsesiones. Nuestras obsesiones son nuestro destino como escritores. Y mis obsesiones eran estas. Y yo no había encontrado todavía la manera de vincularlas. Mi obsesión era la cábala, y me encantaba leer todo acerca de los cabalistas, aunque la cábala más ortodoxa no permite que las mujeres estudien cábala. Entonces no sé si tal vez no habré podido tener acceso realmente a lo que es, ¿sí? El tarot, cuando yo lo conocí, también se convirtió en otra de mis obsesiones. Y Don Quijote, quien me conoce, sabe que es mi obsesión desde hace muchos años. Y un día dentro de mí, como un horno, como el atanor de un alquimista, esas tres obsesiones encontraron que son una. O sea, esas tres obsesiones en realidad es una obsesión, la búsqueda de la sabiduría y el querer compartir con otros lo que yo encuentro, no querer imponerlo, compartirlo. Yo encontré esto y lo comparto. Yo encontré esto y a mí me ha salvado la vida verdadera, la vida interior. Y además, bueno, además de que ando por ahí investigando, lo que hago es
que escribo un libro que por ahí anda ya desde hace 2 años o 3. Estamos, sí, más o menos 3 años ya. Anda por ahí circulando. Y del que les voy a hablar porque es el tarot de Don Quijote y este es un congreso de tarotistas. El tarot de Don Quijote está formado es una cajita mágica y está formado por un oráculo, un mazo de cartas y el libro con la investigación apenas de los 22 primeros arcanos. Sí, porque es algo bastante extenso y ya voy por las figuras de la corte y también por los arcanos menores. Lo que yo quiero es presentarles que encontré en el Quijote no solo la semejanza de que es un caballero de la Mancha, sino que además encontré dentro de las páginas del Quijote todos los arcanos mayores y menores del tarot y las figuras de la corte, y les quiero compartir cada uno de estos arcanos dónde están dentro del Quijote. Voy a estar volteando porque acá como no se ve. Entonces, lo primero es obviamente el loco. ¿Quién creen que va a ser el loco? Don Quijote. El primer arcano del tarot, bueno, hay quien lo pone al final, no importa, es una elección muy particular, es decir, puede ser a donde llegamos o puede ser de donde partimos, finalmente es un círculo, no es una línea nunca. Entonces vamos nosotros a llamarlo el primero, pero cada quien puede colocarlo donde guste. Lo primero para esta aventura, para este recorrido por nuestra manchega llanura personal, es que debemos ser un loco, como Don Quijote, no estar conformes con esa vida que de repente se instaló en nuestra circunstancia. O sea, no conformarnos, él no se conforma. Ya que tenía 50 años y ahí en el libro parece que es viejo y ahora claro que no es viejo, ¿verdad? Pues 50 años no es nada, no es nada. Pero ahí, para la época de Cervantes, 50 años, bueno, ya a lo mejor era un momento en el que te tenías que aplacar. Y él no se conforma con quedarse en casa, leyendo, porque le encantaba leer. Nuestro loco es un lector, es un buscador de sabiduría. Y nos dice ahí que leía libros de caballería y que por eso enloqueció. Y los cabalistas saben que aquel que entra a la cábala corre el riesgo de enloquecer, y con esto lo que quiere decir es de ya dejar de ver el mundo con los ojos de la razón. Dejamos de ver este mundo con esos ojos y entonces enloquecemos. Este es nuestro primer arcano y ahí está presente en Don Quijote. El segundo, el mago, es todas estas herramientas que tenemos para la magia de la vida, todo lo que podemos hacer. Y en Don Quijote, ¿qué creen que es lo primero que nos encontramos? Un prólogo. Pero no es un prólogo escrito por alguna eminencia de la época. Es un prólogo escrito por el autor. Porque bueno, ustedes compran un libro y podrían no leer el prólogo porque a lo mejor está escrito por X o Y, no importa. Podrían dejar de leerlo. Pero no podrían dejar de leer el prólogo escrito por el mismo autor porque es un mensaje que quiere darnos antes de empezar. Y ahí en el prólogo, lo primero que nos topamos es con unos poemas, donde el primero es de una maga, Urganda la desconocida, una maga. De manera que el mago aparece aquí con Don Quijote desde el principio, abriéndonos el camino de las posibilidades y de lo oculto. Y hay un poema con versos cortados al final para que nosotros los completemos. ¿Qué nos está diciendo? Te voy a entregar algo, pero tú lo tienes que completar. Tú tienes que completar esta información. El mago completa la información con todos sus recursos. Y ahora sí vamos al número 2, que es la sacerdotisa. ¿Quién creen ustedes que puede ser la sacerdotisa en Don Quijote? La sacerdotisa es todo ese poder interior, es esa sabiduría interior que nos lleva hacia nuestros sueños. ¿Quién lleva a Don Quijote hacia sus sueños? Dulcinea. Dulcinea lo lleva
O sea, él por ella va, por ella hace, por ella vence a los gigantes, por ella se enfrenta a todas las aventuras. Dulcinea es esa sacerdotisa, es eso dentro de nosotros que nos mueve, que nos dice por aquí y por allá. Es una intuición secreta, pero muy sabia, que nos orienta. Y ahí está Dulcinea, que no es fea. Hay que aclararlo porque no sé por qué. Ya les he dicho que es mundialmente conocido y mundialmente desconocido. No sé por qué hay la idea de que Dulcinea es fea. No. Me decía ayer mi hijo que estamos trabajando en otro proyecto ahí con Don Quijote. Y a ver, dime, ¿cómo es Dulcinea? Le digo, Dulcinea es una mujer fuerte. Dulcinea es una mujer que puede subirse a lo alto de un tejado y gritarles a los muchachos con todo el poder para que se pongan a trabajar. Dulcinea es una guerrera. Pero Don Quijote la ve como una princesa, porque Don Quijote ha aprendido a ver que una guerrera es una princesa. No es la que está con las uñitas largas pintadas sin hacer nada, sino aquella que se trepa al tejado y grita y ordena y manda y tiene las riendas de su vida. ¿Sí? Entonces hay que aclarar, para que no se vayan por ahí compartiendo la idea de que Dulcinea es una campesina horrenda, no. En la segunda parte hay un engaño por ahí con una campesina que huele a ajo, pero esa no es Dulcinea. Y ahora tenemos la número 3, es la emperatriz. ¿Sí? La emperatriz es la madre en el tarot. ¿Qué es la madre? La que genera, la que engendra, la que crea. Es la creadora. Y podemos ser creadores de realidades hermosas, pero también de realidades horrendas. Eso son cada quien. Y aquí tenemos en el Quijote una duquesa que cuando llega Don Quijote a su palacio, se le ocurre que va a generar, a crear lo que Don Quijote cree, pero de broma. Don Quijote cree que ha llegado a un castillo y ella desarrolla todo, ella y su esposo el duque, para que Don Quijote viva una fantasía, o sea, es capaz de generar una realidad para Don Quijote. Desgraciadamente es la generadora de una realidad negativa. Todas las cartas tienen esos dos extremos. Tienen el polo de evolución o el polo de involución. Después de la emperatriz tenemos al emperador, que es el que gobierna. El que va a gobernar su reino. ¿Y cuál es el primer reino que tenemos todos? El nuestro. Nuestro reino. Tenemos que ser gobernadores de nuestro propio reino. En el Quijote, ¿quién es gobernador? ¿Quién logra ser gobernador? Sancho. Al principio que le prometen una ínsula y el que lee nada más la primera parte dice nunca se la dieron, pero en la segunda parte se la dan. Le dan para que gobierne una ínsula, un pequeño reino, así le llamaban. Y Sancho, con todo y que es sencillo, con todo y que es simple, gobierna con sabiduría. El emperador es ese camino iniciático que nos indica, gobierna con sabiduría tu reino. ¿Sí? Si se fijan, no hay bondad o maldad. Aquí no hay bien o mal. No hay cuestiones de moral. No, con sabiduría. Sabiamente. Después de el emperador tenemos el hierofante o el sacerdote o el cura o el sumo sacerdote o el papa. Es decir, así como hay un reino material, un reino que lo genera la madre y luego un reino que hay que gobernar con la inteligencia, también hay un reino con el que nos tenemos que conectar, que es un reino divino. Y el hierofante quiere decir el que tiende un puente a lo divino, ¿sí? Hieros es divino, es sagrado, y fante es puente. Entonces el hierofante es aquel que tiende un puente para que nos acerquemos a lo divino. Pero ya sabemos que muchas veces ese puente ha venido sembrado de bastantes truculencias, y las religiones, muchas veces lejos de ser el puente, han sido el abismo. Pero el punto es que en el tarot se habla de que hay puentes, hay gente que te acerca, y a eso se le llama el papa, el sumo sacerdote. No importa que sea hombre o mujer, aquí la cuestión del sexo no, le ponen el hierro.
El hierofante, pero puede ser una mujer que te acerque a lo sagrado. ¿Quién en el Quijote está en relación con ese mundo sagrado? El amigo de Don Quijote, el cura. ¿Y qué hace el cura? Quema los libros, pero guarda otros. No los quema todos. Hay una elección de cuáles quema y cuáles guarda. ¿Sí? Después del hierofante tenemos el número 6, el enamorado. El enamorado, como lo ven, está aquí, tenemos más bien una mujer, pero en el tarot de Marsella tenemos un hombre con dos mujeres. Aquí lo invertimos y no importa, porque dentro de nosotros está el ánima y el ánimos. O sea, dentro de nosotros está lo femenino y lo masculino, así es que si ahí vemos una mujer, pero puede ser un hombre el que está jalado por dos caminos. Eso es el enamorado. Tienes que ir por el camino que ames. Aquí sí como que es muy claro el tarot. El camino ideal es el que tú ames. Ames, no habla de otras cosas, no habla de obsesiones o no. El que ames, el que ya te llama dentro de tu corazón. Y tenemos en Don Quijote un cuentito que aparece por ahí, donde hay una chica que o se casa con el rico o se casa con el que ama. Es un cuentito. Y ella tiene que decidir con quién se casa. Con el rico le va a ir muy bien, económicamente. Con el pobre le va a ir muy bien, amorosamente. ¿Cuál es el camino? Entonces ahí tenemos también el enamorado dentro de Don Quijote. Los clásicos, por excelencia, y la razón por la que son clásicos es porque están contando estas cosas. Bueno, después del enamorado vamos a tener el carro. Las imágenes que están viendo, no les había aclarado, pero bueno, es momento. Las imágenes que están viendo pertenecen al tarot de Don Quijote, son imágenes realizadas por Pedro Becerra para este tarot, inspiradas en la lectura de los capítulos que yo escribí y en su propia interpretación del tarot de Don Quijote y del tarot de Marsella. Pero sí quiero hablarles de que el tarot de Marsella es el más antiguo del que disponemos actualmente, por lo tanto es la base de la mayoría de los tarots. Tal vez ahora nosotros no nos sintamos muy relacionados con las figuras que se generaron en ese entonces, porque la vestimenta, bueno, es una vestimenta medieval, son códigos adecuados a la época y se han ido transformando los códigos para que los vayamos comprendiendo. Y además ese es el primer tarot que tenemos, pero ese no es el origen del tarot. El origen del tarot probablemente sea egipcio, puesto que es un libro de imágenes, es decir, de ideogramas, ideas transmitidas a través de imágenes. Había un libro en Egipto llamado el libro de la vida, y este libro de la vida pues era un libro de sabiduría con imágenes. Está perdido. Podemos pensar que pudo haber sido ese el primer tarot. Entonces vamos con el carro. ¿Quién lleva a Don Quijote? ¿Cuál es el carro que lleva a Don Quijote por todas sus aventuras? Su caballo, Rocinante. Rocinante es su camino por la manchada llanura. Y Rocinante, aunque está flaco, cansado, nunca lo ha dejado. Inclusive por ahí hay una aventura donde hasta se encuentra unas yeguas y él, vamos que le salen las fuerzas. Pero también aparece en Don Quijote un caballo de madera. Tenemos a Rocinante, que siempre lo ha llevado, y tenemos un caballo de madera en la segunda parte que simula llevarlo. En el tarot de Marsella tenemos 2 caballos y un cochero. Aquí en Don Quijote tenemos 2 caballos y un caminante. Un caballo te va a engañar y te va a hacer creer que vas, el otro te va a llevar. Tenemos luego la justicia, que han de decir, bueno, y esta justicia que no está como muy mona, ¿por qué no la mandamos a lo mejor al gimnasio? No, es que el ilustrador quiso que la justicia no fuese eso que todos
que todos creemos que es, ¿sí?, bella y hermosa. No, porque a veces la justicia tiene una apariencia muy extraña. ¿Sí? A veces es extraña la forma que toma la justicia si no observa nuestro sistema legal, ¿verdad? Entonces, en la justicia, ¿cómo aparece con Don Quijote? Hay un momento en que Don Quijote ha de liberar a unos presos que cometieron todos ellos algún crimen, más o menos, o sea, mayores o menores. Van 12 presos. Y entonces Don Quijote los encuentra y dice: duro caso hacer esclavos a quienes Dios y naturaleza hizo libres. Y los libera. ¿Y qué? ¿Cómo que los libera? Entonces no es tan débil. Se enfrenta a los que los llevan prisioneros y los libera. ¿Gana o pierde? Bueno, para liberarlos gana. Que luego pierda, eso es otra cosa. Porque luego los prisioneros no son tan agradecidos. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar que los puede liberar. ¿Sí? La justicia es extraña y va por todos. Y a veces no son los caminos de nuestros sistemas judiciales. Son los caminos del amor. Luego tenemos el ermitaño. El ermitaño es en el sistema del tarot, o en estos 22 senderos, es ese camino a través del cual nosotros tenemos que entrar en el silencio y en la soledad para aprender algo. ¿Sí les ha pasado? Que a veces hay que estar en silencio, ¿verdad? Y en soledad para entender algo de la vida. Pues el ermitaño va. Hay un momento en que Don Quijote, que va a mandar a Sancho con una carta para su Dulcinea, que es su máximo, tiene que irse a Sierra Morena a estar en soledad. Entonces ahí está también el ermitaño. Él se vuelve ermitaño, Don Quijote se vuelve ermitaño. Es un recorrido maravilloso a través de los 22 arcanos, el de Don Quijote. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, en el tarot de Marsella, pues tenemos una rueda ahí con unos personajes que van hacia arriba y otros que van hacia abajo, y en lo alto una figura que está contemplándolo todo. Lo que nos quiere decir este arcano es, bueno, salte de ese giro constante en el que estás involucrado, esta vida que da vueltas y vueltas y que a veces estás arriba y a veces estás abajo y a veces estás llorando y a veces te estás riendo. Salte, por favor, y míralo todo desde las alturas. Contempla cómo hay un giro y cómo estarás algunas veces arriba y abajo. Y hay un momento muy interesante donde Don Quijote es de noche, escuchan unos ruidos muy raros que podrían parecer obviamente un monstruo, y Don Quijote todo se lo imagina como gigantes o monstruos o caballeros, ya saben. Siempre tiene para lo real una visión de lo irreal, o siempre tiene para lo irreal una visión de lo real. Pero en este momento Sancho está muerto de miedo, le amarra las patas al caballo porque Don Quijote quiere ir a enfrentarlo. Entonces le amarra las patas para que no pueda ir a enfrentarlo, y Don Quijote pues no puede avanzar y no se da cuenta de lo que hizo Sancho. Y Sancho le dice: el caballo está encantado y no puede ahorita ir, quedémonos aquí, contemos cuentos. En la noche del alma, contemos cuentos. Entonces se quedan, y al día siguiente, bueno, ya Sancho lo desamarra y ya van a ver, porque los ruidos siguen. Y era un molino de agua, una especie de lavadora de aquella época. Pero no solo de lavadora, también el papel. Cuando comienza la imprenta, el papel se hacía juntando trapos viejos y metiéndolos en un molino, y tiene que ver un poco también con esto. Y Don Quijote, en lugar de ver en ello un monstruo, ve lo que es. Por primera vez en toda la novela, por primera y única vez en toda la novela, Don Quijote ve lo que es. Y nos está hablando de la rueda de la fortuna, donde tú te sales y ves lo que es por primera vez. Yo no sé,
Si Cervantes se topó con estas cartas, imagino que sí, porque circulaban en los bolsillos de los soldados para divertimento, porque fue la manera que el tarot tuvo para poderse conservar, o sea, encontró maneras de que los censores no lo aniquilaran. Entonces, Cervantes, bueno, fue un soldado. Pero sigamos. La fuerza. Y por fuerte se imaginan a alguien muy musculoso. La fuerza de la que habla el tarot no es esa fuerza. Es la fuerza interior, es la fuerza del fuerte. Inclusive es una fuerza más tendiente hacia lo femenino. Hacia esa fuerza de la madre que se queda con una carga y la saca adelante, que también el padre lo hace, no estoy diciendo, pero el padre lo hace con esa fuerza de lo femenino. No es esa fuerza física, es esa fuerza interior que tienen hombres y mujeres. ¿Sí? Bueno, pues Don Quijote, hay un momento en que va a sacar esa fuerza, que no es externa, no es de matanzas, y que tiene muchísima relación con la carta del tarot de Marsella, en la que hay una mujer abriendo la boca de un león. Es un momento en que Don Quijote se enfrenta a dos leones. Los saca, ordena que los saquen de su jaula, y Sancho corre a subirse a un árbol y todos se espantan y todos dicen, está loco. Abren la jaula y Don Quijote no necesita usar su espada, es decir, no se necesita esa fuerza, sino la de su valor. Y los leones vuelven a su jaula con total docilidad. Es esa fuerza la del tarot. El colgado. El colgado es un momento importante de la vida en el que tenemos que estar colgados, no hay de otra, no nos podemos mover. Ese es el estado en el que tenemos que estar colgados, pero el colgado no está sufriendo. Es el momento del sacrificio. Sacrificio no quiere decir sufrir, quiere decir volver sagrado algo que nos incomoda, que nos inconforta. Volverlo sagrado, ese es el colgado. Don Quijote penetra la cueva de Montesinos, colgado. Lo cuelgan como si de verdad hubiera tenido aquellas figuras en su... yo creo que las tenía en su corazón, vamos. No sé si las tenía aquí, pero las tenía en su corazón, porque son figuras del inconsciente colectivo. Todos podemos acceder a ellas, ¿sí? No necesita tenerlas en lo físico, las tiene en lo interior. La sabiduría está al alcance de todos cuando buscamos en ese magma interior. Pues penetra colgado a la cueva de Montesinos, el monte del destino, Montesinos, que en este caso es un monte interior. Penetra y ahí, por primera vez, Don Quijote no sabe si fue real o fue fantasía. Así como por primera vez en los batanes ve a los batanes y no ve monstruos, aquí por primera vez no sabe si aquello es fantasía o es irreal. Y nos habla de esos momentos místicos del sacrificio y de cuando nuestra cabeza se siembra, como en el colgado, se siembra para dar frutos. Y generalmente son momentos, como les digo, de mucha incomodidad, de gran sacrificio. Sale de la cueva creyendo que estuvo ahí 3 días y en realidad estuvo media hora según Sancho. Vamos con la muerte. Vamos, ya pasamos la mitad. La muerte, que siempre le da mucho miedo a la gente. Sale la muerte y hacen una cara como de susto, porque Occidente ya no está acostumbrado a esa palabra. Y la muerte es solamente la del panteón. Y no es la muerte de la niña que se convirtió en mujer. No es la muerte de la divorciada que se convirtió en mujer independiente. No es la muerte de la jovencita que se casa. No es la muerte del hombre que deja la infancia y se convierte en un joven. No es la muerte del hombre que deja a su padre y a su madre y se vuelve él cabeza de familia. Todas esas son muertes.
no es únicamente la muerte de lo físico, sino es la muerte de todo lo que vamos dejando atrás. Obviamente que hay una muerte en el Quijote, y sí es una muerte literal al final. No es spoiler, todo el mundo lo sabe, y si no lo sabían, pues qué barbaridad, pero el Don Quijote muere. Y no muere. Está aquí, ahorita. No todo lo que muere, muere. Y hablamos de eso en ese arcano, y de eso habla el tarot de Marsella, el tarot en general, de la muerte que no es muerte. Ahora vamos a la templanza. Es esa capacidad que tenemos, su nombre lo dice, esa capacidad que tenemos de integrar, ¿sí? De hacer integración. Y en la vida de Cervantes, ya no en el Quijote, ahora vamos a salirnos del Quijote, en la vida de Cervantes, cuando él estuvo prisionero, él tuvo oportunidad de integrarse en los baños de Argel con otras tradiciones, ¿sí? Fue amigo de musulmanes, fue amigo de rabinos, fue amigo de muchos, porque en los baños había mucha gente y ahí conversaron. Y bueno, ese es un capítulo un poquito más complejo, con eso porque tiene que ver también con el libro del esplendor, que es el Zohar, y en el cautiverio Cervantes probablemente haya conocido el Zohar, y aparece Zoraida, una chica que lo salva. Entonces el Zohar, un libro, nos salva. Vamos con el diablo. Yo les dije, porque si querían aquí, el diablo, otro que da miedo, pero no está afuera, está dentro, ¿sí? El diablo es todo aquello que nos vuelve prisioneros, todo aquello que nos quita la libertad. El diablo es todo aquello que nos impide movernos libremente por la vida. El diablo son esas pasiones descontroladas que no nos dejan luego vivir una vida plena. El diablo no es ese señor de cuernitos, está dentro de nosotros. Y hay una novelita en el Quijote, muy simpática por cierto, se llama El curioso impertinente, una novelita donde el protagonista está casado con una mujer muy buena, muy bella, muy fiel, pero dice que él es fiel porque no ha tenido oportunidad. Entonces le pide a su amigo que le coquetee porque quiere ver si ella sí es fiel. Entonces él es su propio demonio. Él es el mismo que se lleva a sí mismo y además los lleva a todos. Lleva a su mujer y a su amigo. De manera que ese diablo son esas cosas dentro de nosotros que nos encadenan y que luego pues no nos dejan avanzar. La torre, creo que esa es muy clara en Don Quijote. La torre está atravesada por un rayo, en el tarot de Marsella, atravesada por un rayo, y tú estabas en tu torre muy a gusto y ¡pah!, te tumba. Pero en esa caída hay gozo, porque te tumba de una situación que ya te tenía muy cansado. No sé, tanta gente que está en estos trabajos estresantes, que no tienen tiempo para sí mismos, ni tiempo para la familia, ni tiempo para nadie, y de repente los despiden. Y pues vaya que estuvo muy pesado porque se quedaron sin aquello que creían que necesitaban para vivir. Pero entonces aparece la vida. Esa es la torre. Aquello que llega, ¡pah!, te tumba, te deja en el suelo, pero te hace ver algo más. Hay un momento en que a Don Quijote lo tumban, lo dejan tirado y son los molinos de viento, pero eso lo hace ver que necesita emprender este camino para el rescate. A Cervantes le tocó un trabajo que después de haber sido un héroe en la batalla de Lepanto, le dan un trabajillo ahí nefasto de cobrador de impuestos a los campesinos que llevaban el trigo a moler en los molinos, y les tiene que cobrar impuestos, y se da cuenta que los molinos
son un sistema corrupto. Entonces, cuando él está enfrentando esos molinos, está queriendo enfrentar un sistema corrupto. No importa, te tumba, pero lo enfrentaste. No importa, o sea, te despidieron, pero te quedaste con algo más. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Vamos a la estrella y empiezan a aparecer ya unos arquetipos más cósmicos. Si se fijan, al principio empezamos con unos arquetipos muy cercanos a la vida tangible y material, lo creador, la madre, el gobierno, todo esto, pero luego ahora vamos con la estrella, como la de Belén, que guía, que dice por aquí, ¿qué nos guía? A cada uno, ¿qué nos guía? A Don Quijote lo guía a Sancho, y a Sancho lo guía a Don Quijote, y su amistad es una guía. Uno para el otro son guía. Y luego la luna, que son esos momentos en que las cosas no son claras. En la noche, cuando está la luna, puedes ver algo, pero no puedes verlo claramente. Es el momento de los disfraces, de los engaños, donde tienes que estar muy atento a lo que puede estar detrás de ese velo. Y así le pasó a Don Quijote cuando en la playa se encuentra con el caballero de la Blanca Luna. Si se fijan, hasta los nombres nos remiten a las figuras del tarot. El caballero de los leones y nos remitía a la fuerza. El caballero de la Blanca Luna y nos remite a la luna, porque el caballero de la Blanca Luna va completamente disfrazado. Es un amigo de Don Quijote, pero no quiere que vea que es su amigo, porque lo quiere vencer para que se devuelva a su casa. Y ya sabe que solo venciéndolo, el Quijote se va a devolver a su casa. Entonces, el bachiller Sansón Carrasco se ha disfrazado del caballero de la Blanca Luna. El tarot muestra todas esas cosas que segurito todos hemos vivido. Esos momentos en los que hay un disfraz y necesitamos ver a través del disfraz o saber que no estamos viendo. ¿Sí? Y son 22, así es que estamos cerca del final. Tenemos luego el sol, que es el sol, lo contrario de la luna. Es el momento de la iluminación, el momento en el que hay luz suficiente para leer, ¿verdad? Porque ya sé que ahora encendemos la luz, pero ¿cuánto tiempo fue el sol? Porque la vela no creo que ayudara bastante. El sol nos ayuda a ver, el sol nos ilumina, el sol siempre ha sido el símbolo de la iluminación. ¿Y qué ha iluminado a Don Quijote en este camino? ¿Qué lo iluminó para seguir el camino de salvador de los que lo necesitan? Pero para empezar, salvador de sí mismo, porque nadie puede salvar a otros, pero caminando nosotros esa llanura, a lo mejor otro te ve y dice, mira, le funcionó, vamos por el mismo camino. A los únicos que podemos salvar es a nosotros. ¿Qué lo salva? ¿Qué lo hace salir de casa? Los libros de caballería. En el tarot de Marsella tenemos un par de niños y los libros de caballería se consideraron como cosas para los niños, fueron criticados, como muchas veces ha sido criticado el tarot, ha sido dicho, no, para ilusos y bla, 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 igualmente los libros de caballería. Entonces, con esto estamos viendo que van coincidiendo. Y el que sigue es el juicio. El juicio es ese momento en que hay que morir a todo ese pasado para renacer. No es el juicio final que todos entendemos como te vas a condenar, no, es el juicio de todo lo vivido para que aparezca el nuevo hombre que somos, hombre o mujer, el nuevo ser que somos. Aquí obviamente está saliendo Cervantes de su tumba para agarrar su pluma y decirnos estas cosas. Bueno, soy yo la que les dice estas cosas, pero quiero creer que él me acompaña. ¿Y de qué hablo en esta carta? Bueno, de algo que los académicos a veces consideran una herejía, algunos, otros empiezan a creerlo, y hablo de que el apócrifo
fue escrito realmente por Cervantes. El Apócrifo es un libro que salió después de la publicación de la primera parte. Sale la primera parte del Quijote, tiene mucho éxito. Luego, 9 años después, sale el Apócrifo, donde aparece un Quijote de manicomio. ¿Sí? Un Quijote infiel a Dulcinea. Un Quijote sombra. Un Quijote sin sabiduría. Un Quijote escatológico. Un Quijote como... Y por eso lo detestan, lo rechazan, porque es que es... Pero todos tenemos la sombra, ¿no? Todos tenemos algo oculto que no queremos que los demás vean porque pues, son nuestros trapitos sucios. Y después de este Quijote apócrifo, es que Cervantes escribe la segunda parte, que es en realidad lo que vuelve inmortal el Quijote. La primera parte es muy buena, pero la segunda parte es la trascendental. Y con esta segunda parte habla constantemente del apócrifo. Constantemente, pero no sabemos quién fue el autor. Lo único que sabemos es que se quiso llamar Alonso Fernández de Avellaneda. No sé por qué se quiso llamar Alonso si ese es el nombre de Don Quijote. Y Avellaneda se apellidaba la abuela de Cervantes. Me falta encontrar el Fernández. Cuando lo encuentre les platico. Probablemente este apócrifo sea ese que enterró, ese juicio de todo lo negativo, eso que seguro le pasó porque el pobre de Cervantes vivió miseria, vivió calumnias, vivió, no saben todo lo que vivió, bueno, enfermedad, todo, y sin embargo seguía escribiendo con lo que ustedes pueden leer en el Quijote, que es sabiduría pura. Entonces, este juicio para mí es ese juicio que hizo de toda esta oscuridad, este vómito en el apócrifo que luego nadie conoce, ni siquiera saben que existe a veces. Por eso les decía al iniciar esta conferencia que el Quijote es mundialmente conocido y mundialmente desconocido. Y hay muchas cosas del que no se saben. Y vamos al cierre, que es el mundo. Y en el mundo, pues no, yo tuve que ver a Cervantes. En el mundo tuve que ver a Cervantes crear con gozo este mundo de Don Quijote, poner a su Dulcinea, acompañarse de Sancho, enfrentarse a los gigantes. Este gozo de haber completado un ciclo, de haber terminado un libro que 400 años después, más los que le falten, sigue vigente. Y que hoy pretendo que ustedes vean como íntimamente relacionado con estas otras dos tradiciones herméticas, como es el tarot y la cábala. Bueno, esta es mi intención con esta presentación, esta charla, que conocieran un poquito esto y a grandes rasgos aquí está. Si tienen algunas preguntas, a lo mejor hay oportunidad de que estas preguntas también se vayan al Congreso.